Hay un tema que es absolutamente relevante para la convivencia social en nuestro país, que es el costo de la energía. Si la energía es muy cara, menos empresas van a poder operar en Costa Rica, va a haber menos empleos, van a haber menos ingresos tributarios, menos impuestos que el gobierno va a poder cobrar. Si la energía es competitiva, o sea, es parecido a lo que se encuentra en otros países que están atrayendo mucha inversión, vamos a poder atraer gente a invertir a Costa Rica, que significa más empleos, más impuestos, una mejor calidad de vida para todos. ¿Qué estamos haciendo nosotros en Costa Rica en materia de energía? ¿Por qué es tan caro Costa Rica? ¿Y cuál es la ruta que debemos seguir para bajar el costo de los hidrocarburos, el costo de la electricidad, en fin, el costo de la energía en términos generales? Para hablar de este tema he invitado al doctor Roberto Dobles Mora. Roberto fue presidente ejecutivo de Recope durante muchos años, ya desde 1982. Yo estaba todavía ahí en la universidad, casi que terminando Derecho, cuando Roberto ya era presidente ejecutivo de Recope, fue presidente ejecutivo del ICE, fue el ministro de Ambiente. Yo creo que no hay un solo costarricense que haya pasado por esas dos entidades tan importantes, instituciones autónomas, y luego el ministerio rector, precisamente en materia de energía, como es el MINAE. Mucho gusto, Roberto, tenerte por acá. Mucho gusto estar acá. Roberto, para empezar, ¿qué está pasando en el mundo hoy en materia energética? Y para lo que luego veamos qué está pasando en Costa Rica, o vernos nosotros como desde Costa Rica, cómo andamos frente a lo que está pasando en el mundo. No, y esto es importante porque el mundo se mueve de un lado, y si uno se mueve contrario al mundo, pues obviamente se queda atrás. Eso es definitivo. En el mundo, la matriz energética, que es la composición de las fuentes de energía, viene cambiando permanentemente, o sea, no es algo nuevo. Se habla de la transición energética, pero el mundo ha venido en transición energética. Aquí tengo unos datos interesantes, donde en 1850 la principal fuente de energía era la leña. La leña, sí, luego pasa carbón. ¿Verdad? Y obviamente la leña, estaban cortando leña o árboles para todo, incluyendo bosques, para fines energéticos. Y estaban arrasando con la biodiversidad. Bueno, vino el carbón luego por adelantos tecnológicos, o sea, quien impulsa todo esto es la tecnología. Entonces viene el carbón, y el carbón obviamente hace que la leña disminuya, y entonces empieza a crecer el carbón. Pero una fuente de energía potencia nuevos desarrollos económicos y mejora la calidad de vida. El carbón posibilitó la revolución industrial. Con la leña nunca hubiera existido la revolución industrial. Entonces, mucha gente salió de la pobreza con la revolución industrial, que potenció obviamente la disponibilidad de carbón. Y las fuentes de energía entonces no solamente vamos a tener fuentes más baratas, mejores, para quedarnos igual, ¿no? Es que va a potenciar nuevas cosas, como en este caso. Por supuesto. Luego, hacia inicios del siglo pasado, viene también a raíz de los adelantos tecnológicos, descubrimientos de petróleo, cómo refinar petróleo, etc. Y entonces el carbón se empieza a venir para abajo, y así más o menos después de 1930, que el carbón llega a su cúspide en cuanto a consumo, y el petróleo entonces empieza a crecer. El petróleo llega a su cúspide allá por 1970, después empieza a bajar su consumo. Eso no quiere decir, es relativamente, o sea, simplemente crece menos rápido, porque hay otras que le están ganando la partida. O sea, hay competencia entre las fuentes de energía. Y entonces el mundo, los consumidores, los empresarios, escogen aquellas fuentes de energía que les son mejores. Ahí entró la nuclear también. Entró igualmente la nuclear, obviamente hubo ahí un par de accidentes complicados, mucha gente le dio miedo, entonces la nuclear se quedó estabilizada. Bueno, ¿qué está pasando ahora? Ya desde hace muchos años vienen dos fuentes de energía ganando terreno, que es el gas natural y la energía solar. ¿Verdad? Entonces, para resumir este tema, pasamos como hasta 1930 en lo que se llamó la era de los sólidos energéticos, la leña, el carbón, etc., todo eso era sólido, para pasar a la era de los líquidos energéticos, dominado por el petróleo, y ahora estamos entrando en la era de los gases energéticos, liderada en este momento por el gas natural y seguida por la energía solar, pero también ahí está la energía eólica, el mismo hidrógeno, que quedará para
varias décadas adelante. Ahora, ¿por qué la solar se le considera la era de los gases? O sea, simplemente porque la radiación solar viene del sol y lo que se quema en el sol obviamente es hidrógeno, que es un gas. Entonces, todo eso. Y la atmósfera, para la energía eólica, es un gas, cuyo movimiento de la atmósfera, creada por los diferentes de temperaturas que da el sol, pues crea vientos, y entonces los vientos impulsan muchas cosas. Entonces, esa matriz energética que se está utilizando en los diferentes países ha experimentado esa transformación, hoy está concentrada en esas energías, por lo menos están creciendo más esta energía basada en los gases, que es lo que decías, el tema energía solar y el tema de gas natural, y eso desplazando las otras por razones de costos, precio costos, precio, calidad, conveniencia, ¿verdad? Menos contaminantes. Menos contaminantes, claro, por supuesto, ¿verdad? Algo que es importante tener claro que en esto la variable económica es clave en estos desarrollos, en estas evoluciones. Por ejemplo, decía un famoso jeque que fue ministro de Petróleo de Arabia Saudita allá en los 70s, 80s, fue el peso grande en OPEP, igualmente el Sheikh Yamani, y él decía que la era del petróleo, que decía que el petróleo no se iba a acabar. El petróleo iba a ir cediendo hacia el futuro su importancia, pero no porque físicamente se iba a acabar. Entonces él utilizaba una frase que es la siguiente: la era de piedra no se acabó porque se acabaron las piedras. Lo mismo que la era del carbón no se acabó porque se acabó el carbón, o la era de la leña para fines energéticos no se acabó porque se acabó la leña. O sea, hay condiciones que vienen creando, y ahora el petróleo está cediendo no porque el petróleo se está acabando, cada vez hay más petróleo en el mundo. No por eso hay una tendencia a consumirlo más, porque están otras que le están ganando la partida, que es el gas natural, la energía solar y otras, ¿verdad? Entonces hay que entender el tema de la variable económica. Igualmente hay que entender el tema del desarrollo sostenible, que es el balance entre lo económico, lo social, empleo por ejemplo, reducción de la pobreza, y lo ambiental. O sea, tiene que haber un balance entre esos tres. Y los países que han utilizado ese balance entre lo económico, lo social y lo ambiental en materia energética son los que más éxito están teniendo, empezando por Noruega, que es el país que ha utilizado sus recursos energéticos de una manera formidable, y gracias a eso ocupa desde hace varios años el primer lugar en el índice de desarrollo humano. Ese tema me gustaría que tal vez pudieras hacer un comentario adicional, porque cuando uno empieza a hablar con algunas personas sobre qué dirección debiéramos tomar como país en relación con políticas públicas que nos lleven a ser un país desarrollado, uno dice, bueno, ¿con quién debiéramos compararnos? ¿Cuál es el espejo? ¿A dónde debiéramos vernos para caminar por esa ruta? Y entonces, la ruta que han seguido otros países en el planeta es una ruta que, especialmente socialistas o algunos socialdemócratas, siempre han señalado que la ruta es la de los países escandinavos, y en sus países escandinavos está mencionándose a Noruega como Noruega, Dinamarca, Finlandia, como caminemos en esa dirección. Sin embargo, cuando uno les menciona que Noruega, por ejemplo, es campeón a nivel mundial en la explotación de sus recursos naturales y de su petróleo y su gas natural, ahí es donde se les hace un cortocircuito. ¿Cómo está esa parte de Noruega en relación a la explotación que hacen ellos de sus recursos naturales para darse una serie de bienes públicos? Lo has escrito varias veces en algunos artículos. Sí, yo lo he escrito porque es un caso de los más exitosos, no quiere decir que es el único. El tema de los recursos naturales no es en sí bueno o malo per se, son las políticas públicas aplicadas al desarrollo o aprovechamiento de esos recursos. Uno puede tener ejemplos muy malos. Venezuela, Nigeria y otros que este tema no lo han manejado muy bien. Y hay países como los nórdicos, que usted lo mencionó, pero hay otros también que lo han manejado muy bien. Bueno, Noruega es un caso que a mí yo lo he estudiado porque me ha interesado ver cómo esas políticas públicas han ido en beneficio de la sociedad, que es ya en este tema lo clave, ¿verdad? El bienestar humano. Y por eso es que han venido teniendo el índice de desarrollo humano más alto del mundo. Así es. Son un referente en materia de desarrollo sostenible, y así puedo ir citando todos los índices mundiales que hay, y ellos o están de primero o segundo o están en los primeros 10. Así es. ¿Verdad?
y es políticas públicas. Y obviamente son un gran productor de petróleo y gas natural, y lo han sido. Y como dijo el ministro de Energía hace un tiempo, ellos van a continuar desarrollando su petróleo y su gas hasta que el mundo ya deje de usarlos. Porque el tema es también un tema de seguridad energética. Noruega le asegura, le da seguridad energética a Europa. En contra de una geopolítica muy complicada como Rusia por un lado, el Medio Oriente por otro lado. Con Noruega no hay esa serie de dificultades de seguridad energética que sí las puede haber con los otros países donde Europa también importa. Pero entonces, en ese balance, Noruega, que es un país, se parece mucho a nosotros, al menos en un factor, población. Ellos son como 5 millones de habitantes y nosotros andamos por ahí. También ellos están rodeados de mar y nosotros tenemos también dos costas grandes, ¿verdad? Exactamente, la mayor parte de la población está en pocas ciudades, hay muchas características parecidas y por supuesto muchas diferentes. Estabas hablando de que la matriz energética a nivel mundial está moviéndose hacia fuentes más limpias, más eficientes, más económicas, como mencionaste, el tema de la energía solar, y la otra, la que se genera a partir del gas natural. Eso es lo que está pasando en el mundo. ¿Cómo andamos nosotros en relación con ese tema? Ok. Nosotros no estamos avanzando. O sea, yo mencioné que desde siglos de siglos la matriz energética viene evolucionando por razones tecnológicas que dan condiciones, como las condiciones económicas, bajo costo, bajo precio, etcétera, menor contaminación, y va evolucionando. Costa Rica no está evolucionando, nos seguimos quedando con una matriz energética basada en petróleo importado, derivados de petróleo, que más o menos son las 2/3 partes del consumo nacional, ¿verdad? Que es enorme, es más del promedio que tenemos. El consumo nacional de petróleo crece como a un 2.3% anual, promedio, cuando en el mundo el año pasado creció 1.3% y hacia el futuro va a seguir creciendo como 1%. Entonces estamos creciendo más rápidamente que el mundo en cuanto a consumo petrolero. A pesar de la retórica presidencial de la descarbonización. Exacto, porque esto es lo que dicen los datos, son datos oficiales. Y además de eso, porcentualmente los derivados de petróleo están desplazando las energías renovables nacionales, cuando debería ser al revés, las nacionales desplazando petróleo importado. Aquí ando los datos y tal vez en un momento dado me gustaría, por favor. Me gustaría verlos con usted o lo dejamos. No, de una vez. Para luego, ¿verdad? Porque sí es importante ir viendo con datos duros en esto. Como yo le mencionaba, utilizo la famosa frase de Deming: en Dios confiamos, todos los demás deben traer datos. Bueno, pues yo traigo datos, ¿verdad? Que en la matriz energética de Costa Rica nosotros rajamos en el planeta de que la mayoría de la electricidad es producida con fuentes renovables. Hay un parque automotor que va creciendo y consume muchísimos diésel, gasolina, etcétera, derivados del petróleo. Hay una situación que se está dando, y es que las personas están dejando, por el alto costo de la electricidad, están dejando de cocinar con cocina eléctrica y se están pasando al gas propano, que es otro derivado de los hidrocarburos. Entonces eso explica también parte del por qué va creciendo la importación de derivados de los hidrocarburos. La planta de Garavito, la planta para producir electricidad, una planta muy grande de ICE, funciona con búnker importado. Las otras plantas importado y caro. Con respecto a otras opciones como el gas natural, o sea, en el mundo, al menos en la mayor parte de los países, ya no se utiliza ni búnker ni diésel para generar electricidad. Se utiliza gas natural. ¿Por qué razón? Porque el gas natural es unas 4 o 5 veces más barato y contamina menos. Bueno, Costa Rica sigue teniendo su respaldo en búnker y diésel, ¿verdad? Entonces, ese es parte de los problemas, que es energía demasiado cara. Y vas a compartir unos datos acá. Sí. Costa Rica tiene algo que sí, de las cosas buenas, porque aquí tenemos cosas buenas y malas, o no tan buenas, es una estadística energética bastante buena. Esta serie de datos, que es la matriz energética, o sea, el consumo porcentual de cada una de las fuentes de energía, desde 1965. Y está muy bien hecha, con mucha calidad, o sea, mucha certeza en los datos. Aquí tengo nada más la serie del 2010 al 2018. ¿Verdad? Entonces vemos que
El petróleo representaba en el 2010 60,4%. Representa hoy en día 64,5%. Sí. O sea, subió. Así es. La hidroelectricidad en el 2010 representó 16,4% y en el 2018 16,4%. O sea, quedó igual. Otras renovables, que aquí sí está eólico, entre otras, biomasa. Pero la biomasa para generar electricidad, no la biomasa directa como consumen los ingenios, pasó de 3.5 a 5.5, hay un pequeño aumento. La biomasa de 19,7 a 13,3. O sea, el gran perdedor de todo eso está siendo la biomasa. Pero hay un aceleramiento. En el 2018 se llegó, como mencioné, al 64,5% la participación del petróleo en la matriz energética, la más alta en la historia. O sea, vamos creciendo. Entonces, bueno, ¿por qué está ocurriendo esto? Entonces, si cogemos los datos del 2010 al 2018, las diferencias, vemos que la electricidad, tomando las otras renovables, pasó del 19,9% al 21,9%, subió 2,1% en 8 años. La biomasa decreció en 6,1%, y si tomamos todas las renovables, incluyendo la biomasa, decrecieron las renovables en 4,1% y el petróleo creció en 4,1%. Pero si tomamos los últimos 2 años, para ver un poco el aceleramiento, vemos que la participación de la electricidad bajó en 0,2%. De la hidro. No, toda. De electricidad. O sea, electricidad inclusive generada con geotermia, la generada con energía eólica y otras, ¿verdad? La biomasa bajó en 0,8% y en el total las renovables bajaron 0,9% y el petróleo subió 1,1% en la participación. ¿Y por qué ocurre esto? Porque todos los sectores se están petrolizando. Yo escribí un artículo recientemente en La República con datos oficiales donde se mostraba que en todos los sectores los hidrocarburos le están ganando a la electricidad con energías renovables, incluyendo sectores que típicamente debieran de estar dominados por la electricidad, sector residencial y el comercial, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué está ocurriendo esto? Porque el gas licuado de petróleo, a pesar de tener mucho más impuestos y de ser importado, está siendo más barato que la electricidad. Entonces, la gente en la cocción, que es un gran consumidor energético en las residencias, se está yendo hacia gas natural, hacia gas licuado de petróleo, ¿verdad? Que es propano y butano. El sector comercial, que igualmente debiera estar dominado, y el servicios por electricidad, también hay un desplazamiento. Ni se diga en el sector industrial y otros sectores. En ese contexto, Roberto... Y el tema es costo. O sea, ese cambio... Y tal vez para terminar con este tema, porque sí es importante, y los datos están allí, entre menos ingresos tenga el grupo familiar, más es el consumo de gas licuado. Claro, por supuesto. O sea, entre los sectores más altos de la sociedad, que tienen más ingresos, tiende a consumirse para cocción más electricidad, y conforme van bajando los ingresos, obviamente el tema de costos empieza a pesar más en el bolsillo de la gente, y entonces empiezan a desplazarse hacia aquello que es más barato. ¿Que es más barato? Bueno, el gas licuado de petróleo. Y la leña también. He visto ya... Pero el de leña no está creciendo tanto, porque el de leña, el comercio de la leña no funciona. Si uno está obviamente en una zona rural. Una zona rural, ahí salen ahí al bosque. Exactamente, pero uno no puede decir, mire, yo llamo por teléfono, tráigame un camión de leña. Sí puede pedir por teléfono a cualquiera de los proveedores de gas licuado que le traigan. Hay un proyecto de ley presentado, Roberto, en estos momentos, convocado por el Poder Ejecutivo para el periodo de sesiones extraordinarias que van de diciembre a abril del año entrante, del 2020, que básicamente lo que hace es cerrar cualquier posibilidad a explotar el gas natural que hay en Costa Rica. Y sobre ese tema quisiera que hicieras algún comentario, porque vos que estuviste al frente de Recope durante muchísimos años, en aquella época cuando se hizo mucha prospección, dentro de la prospección que se hizo, más o menos empezaron a identificar áreas donde podría haber gas natural, pero luego, digamos, la tecnología que se ha desarrollado de aquella época a hoy permite de alguna forma establecer que en ciertas regiones del país hay bolsones,
por ponerlo en esos términos, de gas natural que eventualmente pudieran explotarse. ¿Cómo anda el tema gas natural como recurso nuestro que pudiera ser explotado para abastecernos nosotros directamente de esa fuente energética? Sí, bueno, ese tema yo lo conozco muy bien porque yo dirigí la última exploración que se hizo en el país, que fue en la década de los 80, ¿sí? Que fue una alianza que se hizo con Recope, primero con Petróleos Mexicanos, Pemex, luego Petrocanadá y el Banco Mundial, con quien se proveyó también fondos, y se contrataron una serie de empresas. Y a su vez se agrupó toda la información que se había desaparecido de todas las exploraciones realizadas en el pasado. Entonces lo que ocurrió fue que se detectaron prospectos que están bien identificados, esos prospectos, en varias zonas del país, tanto del lado del Caribe como del lado del Pacífico. Y esa información está disponible, esa información le pertenece al Ministerio de Ambiente y Energía y está ubicada en Recope mediante un convenio que se hizo para que Recope fuera el custodio de esa información. Todo eso está, inclusive están los datos primarios, ¿verdad? De todos los estudios, están los informes. Entonces hay muchísima información. Como usted bien lo menciona, la tecnología va evolucionando y lo que las técnicas, entre comillas, no podían ver en aquellas épocas, hoy en día sí lo pueden ver, o sea, sí lo pueden detectar. Pero aún así, con las tecnologías menos sofisticadas, pero eficaces, al fin ya hay identificado claramente prospectos. Se sabe dónde están, se sabe del tamaño estimado que se hizo en la época, bueno, por los expertos en el tema, tanto nacionales como internacionales. Entonces no es un tema que es nuevo. En el pasado hubo, antes de eso, varias empresas que operaron en el país explorando y nunca se reportó ningún daño de absolutamente nada. Cuando uno menciona algunas personas, especialmente ambientalistas, tal vez muy extremos, sobre la posibilidad de extraer y explotar nosotros nuestro gas natural, salen con un tema de el fracking y el temor a que producto de explotación que se haga del gas natural se pueda contaminar fuentes acuíferos que abastecen de agua potable a diferentes comunidades y que entonces debiéramos dejar eso así como está, no explotarlo, y si queremos consumir algo de gas natural, que lo traigamos importado. Ante eso, ¿qué le decimos, Roberto? Bueno, primero, el tema del fracking es una tecnología. Y es una tecnología que se ha utilizado exitosamente en muchos países para desarrollar yacimientos no convencionales. Para los yacimientos convencionales no se requiere del fracking. ¿Okay? Entonces, lo que se ha identificado en Costa Rica, esos prospectos que yo le mencionaba, son yacimientos potenciales convencionales, o sea, que no requieren fracking. Pero, vea usted cómo la gente tiene sesgos, que Estados Unidos es el líder mundial del fracking. Así es. La producción de petróleo de Estados Unidos venía para abajo, después de los 70, 72. Y ahora Estados Unidos se está convirtiendo en un exportador, tanto de petróleo como de gas natural, gracias al fracking. Costa Rica importa de Estados Unidos. Es tremendamente posible que el petróleo, cuyos derivados importamos, haya sido producido en Estados Unidos con fracking. Y en Costa Rica no produciríamos con fracking porque son convencionales. ¿Por qué en Estados Unidos se está utilizando mucho el fracking? Porque ellos agotaron la mayor parte de sus reservas potenciales convencionales. Y entonces ahora, gracias al fracking, están desarrollando los yacimientos no convencionales. Entonces, el importar petróleo que en otro lado del planeta se está produciendo con fracking y decir que eso es bueno porque entonces importemos el petróleo o el mismo gas natural producido con fracking en Estados Unidos, hay un doble discurso, como si Estados Unidos no estuviera en este planeta, ahora estuviera en otro planeta. Por otro lado, acá es importante mencionar que más del 99% de las importaciones petroleras de Costa Rica se vienen de Estados Unidos. Entonces, un poco de doble discurso ahí, una doble moral. Bueno, si no les gusta el fracking, ¿por qué no? Entonces proponen que se prohíban las importaciones de petróleo, o derivados de petróleo en este caso. Uno de los temas, y es producto del desconocimiento de cómo es que se extrae el gas natural del subsuelo, es
¿Qué tan grande es la planta o la estructura, las construcciones que se van a hacer en la superficie para poder extraer el gas natural, procesarlo y eventualmente darle, eventualmente comercializarlo en el país? ¿Qué se requeriría para eso? Bueno, cada sitio es diferente, ¿verdad? Pero en promedio, y uno ve, por ejemplo, en Estados Unidos, país que usted mencionó, allí uno ve pozos productores de gas natural que tienen una cerca pequeña de 2 metros por 2 metros, o sea, son 4 metros cuadrados. En la superficie, porque las tuberías van por debajo, ¿verdad? Sí. O sea, eso es, el impacto en la superficie es muchísimo menor que la mayor parte de las actividades, incluyendo cualquier actividad agrícola, una actividad industrial o cualquier otra, ¿verdad? Entonces, no, y eso no es que uno dice, mira, es que hay explosiones o hay... Eso no está ocurriendo en el mundo. Entonces, ¿Por qué entonces el rechazo de algunos sectores en el país, y además sectores que vociferan mucho, que gritan muy fuerte en contra de la posibilidad de explotar el gas natural, que nos permitiría acceder a una fuente energética muy barata, sustituyendo parte de la factura petrolera nuestra, y entonces bajar el precio de la electricidad, que nos permita atraer más empresas, generar más empleo y que todos vivamos mejor? Bueno, es que ahí hay agendas, digamos, que no se dicen, ¿verdad? Posiblemente. Porque el gas natural no solamente es materia prima energética, es materia prima no energética. Por ejemplo, hoy en día la mayor parte de los fertilizantes se producen con gas natural. O sea, todo lo que era o lo que es petroquímica, como el gas natural, según el momento, pero está costando entre 4 o 5 veces menos que el petróleo. Entonces, muchos de los productos de la petroquímica se están produciendo con gas natural, que de hecho es una molécula mucho más sencilla, entonces todavía el proceso es mucho más barato. Entonces, fertilizantes, bueno, pues podríamos tener fertilizantes mucho más bajos, ¿verdad? En tema de costo eléctrico, yo creo que sí vale la pena que lo mencione, porque es un tema clave que tiene que ver con empleo, tiene que ver con niveles de pobreza. Voy a leerles algunas frases de la posición de la Cámara de Industrias publicada en los medios de comunicación y de CINDE. Como ellos dicen que en 10 años, y leo textualmente, mientras en Estados Unidos las tarifas eléctricas subieron un 10% y en Europa bajaron un 1%, en Costa Rica subieron un 94%. Y entonces ellos mencionan que el industrial debe producir para competir con el mundo y en el mundo, donde las tarifas son más bajas. Entonces, obviamente, los productos importados se ven favorecidos porque el costo energético en esos lados es mucho más bajo que el costo energético acá. Y eso invariablemente significan despidos acá, empresas que no se instalan acá, puestos de trabajo que no nacen acá. Y ni se diga para aquellos que exportan, que tienen que salir a los mercados internacionales. Y para atraer inversión externa, que eso es empleo también, pues obviamente que el tema energético pesa. CINDE, la que es el responsable de atraer inversión externa directa. Ellos también en un artículo del año pasado dicen lo siguiente: el alto costo de la energía eléctrica en nuestro país y el modelo imperante en el sector afectan directamente la llegada y permanencia de compañías multinacionales. Fuentes indudables de trabajo de calidad para los costarricenses dentro y fuera del área metropolitana. Recordemos que los salarios que pagan estas empresas son muy superiores a los salarios promedio en el país. Continúan diciendo ellos: en el año 2005 el costo promedio de la energía eléctrica en Costa Rica para consumidores industriales de media tensión fue de 6.2 centavos de dólar por kilowatt-hora. En ese año nuestro costo era similar al de Estados Unidos y era la mitad del de México, en el 2005. Entonces continúan diciendo, sin embargo, en el 2016 nuestro costo por kilovatio hora llegó a ser 3 veces más alto que el de Estados Unidos y el doble de México. Y finalmente ellos concluyen, es necesario entender que la generación de empleo y la energía son elementos que van tomados de la mano. Entonces, esa gente que usted dice que se oponen por las razones que sean, sin aportar datos verificables, estudios, están afectando el empleo en este país y los niveles de pobreza. Pero parece que todos estos temas no importan, al menos a ciertos grupos. Y como yo mencioné, estos temas hay que verlos en el ámbito de los 3 pilares del desarrollo sostenible. La parte económica, la parte social y la parte ambiental. Y el balance necesario que debe existir entre esos 3 factores.